Venimos entonces con Sebastián Lipina, que nos va a contar un experimento muy interesante que lideró. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sebastián, estás a cargo de la Unidad de Neurobiología Aplicada de CEMIC CONICET. Sos un neurocientífico. Sí, de origen psicólogo. Bien. Sí. ¿Cómo fue este experimento que logró demostrar que había cambios neuronales, ya me darás los detalles y las precisiones, en chicos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que jugaban cierto tipo de videojuegos o de juegos de computadora? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo fue? Antes de contar el experimento, quisiera hacer una breve introducción Sí. por lo que comentabas antes. Vos hablaste de reversión, de que el experimento implica reversión, y eso es muy importante, aprovechando la posibilidad de hablar en los medios de comunicación. Sí. Para poder hablar de una reversión, tengo que haber previamente identificado que había un impacto negativo, un déficit. No lo identificaron. Ustedes tomaron No, 69 no, chicos de escuela pública. Porque nosotros estudiamos poblaciones de chicos que viven en condiciones de pobreza, pero que no tienen ninguna enfermedad, ninguna patología. La pobreza no es una patología. Pero la falta de alimentación no puede estar impactando, asociarse, no es causa necesariamente, pero puede asociarse a lo que vos misma dijiste. Sí. Es decir, a tener algún tipo de puntaje bajo o un bajo rendimiento académico, incluso asociado a dificultades como las que vos describiste inicialmente. Pero a priori uno no espera que necesariamente haya un nivel de desempeño X bajo deficitario. Entonces eso es muy importante porque lo que hemos hecho fue por séptima vez una intervención. Es la primera vez que utilizamos una metodología que ahora voy a comentar, pero lo que hemos hecho es por séptima vez verificar que con estimulación cognitiva a través de un conjunto de juegos, de videojuegos, en otras oportunidades utilizamos otro tipo de estrategias, contenidos curriculares, juegos entre madres e hijos. En esta ocasión volvimos a aplicar un software que desarrollamos junto al laboratorio de Mariano Sigman y modificándolo, dividimos a un grupo de chicos, pocos chicos, 69, 69, 70 chicos, los dividimos en dos grupos. A un grupo los hicimos jugar con estos juegos, a otro grupo los hicimos jugar con juegos de internet. Y lo que observamos, solo a nivel de la activación neural, medida con una vincha de 14 electrodos que mide actividad eléctrica cerebral, no solo neuronal, no solo de neuronas, sino del conjunto del funcionamiento neural. Debajo de cada electrodo hay millones de células. Y lo que observamos es que utilizando un paradigma, un modelo, una manera de evaluar, una función ejecutiva que se llama control inhibitorio, los chicos que habían jugado los juegos diseñados especialmente para estimular las funciones ejecutivas o este tipo de fenómenos cognitivos, tenían una expresión neural, una expresión electrofisiológica un poco más madura que la de los chicos que habían jugado solo a los juegos de internet. Más allá de eso, no sabemos si esto es permanente, cuáles son las causas de por qué en esos chicos se produjo esto, que son todos temas para seguir investigando. Es un primer paso este. Este es el tercer estudio en el mundo que da cuenta en una población de chicos que padecen pobreza, que muestra que a nivel neural hay modificaciones por una intervención. Fíjate qué tan preliminar es el área de estudio, ¿no? A ver, me interesa entender las implicancias futuras que podemos imaginar, porque muy claramente señalás que no hay reversión de un retraso. Porque no lo había. Porque no lo había. Ahora, asumimos que es una población de chicos de un sector vulnerable, ¿no? Digamos que están con riesgos de padecer esas vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades, que en términos cognitivos se puede expresar en la escuela. Por supuesto, pero hay que identificarla, ¿no? No estaban identificadas. No, y muchos de ellos no las tienen. No las tienen. Porque los niveles de desempeño en algunas tareas son los esperables para la edad. Entonces, aún en ese caso, podés ver modificaciones neurales por efecto de intervención o de entrenamiento. Tu imaginación de científico, los científicos también se plantean hipótesis a partir de imaginarse posibilidades de investigación y resultados hipotéticos. Sí. Querría decir que existe una vía de investigación para ver si efectivamente en cerebros impactados negativamente por una malnutrición, ¿no? Sectores vulnerables donde el cerebro esté comprometido, el desarrollo de ciertas conexiones neuronales, de ciertas reacciones y comportamientos. ¿Podría este tipo de juegos también generar márgenes mejores de desempeño? Sí, la naturaleza del sistema nervioso es que se modifica por la interacción con el ambiente. Entonces, este es un estudio dentro de un grupo específico de chicos. Hay otros estudios, incluso en contextos de psicopatología, de trastornos psiquiátricos y neurológicos, donde esto ya fue demostrado hace varias décadas. Es decir, la posibilidad de modificar el funcionamiento del sistema nervioso no es una hipótesis nueva. Tiene varias décadas. Te diría que los primeros que describieron eso en contexto de experimentación animal lo hicieron a principios del siglo XX.
Bien. Y en contexto de experimentación animal eso ya se ha visto muchas veces. Nosotros mismos en nuestra unidad lo hemos analizado en modelos animales con roedores y primates no humanos hace 2 o 3 décadas y hemos visto esas modificaciones a nivel estructural. En este caso lo que implica es que a futuro es que tenemos que comprender un poco mejor, tenemos que seguir analizando cuáles son los mecanismos por los cuales esto se produce. Son qué características de qué chicos, en qué contextos son las que tenemos que prestar atención para este tipo de intervención. Porque como en cualquier experimento grupal, hay un porcentaje de esta información que es probabilística. Claro. Entonces, ¿eso qué significa? Sí, que hay sí. chicos que se benefician más que otros, ¿no? Entonces, los que no se benefician tanto, ¿se pueden beneficiar de otro tipo de intervenciones? Entonces, las preguntas que tenemos en el área son qué tipo de intervenciones, para qué subgrupos de chicos son las que pueden hacer modificaciones, tanto en la conducta o en el procesamiento cognitivo como en lo neural. ¿Por qué es importante agregar la dimensión neural? Que en definitiva, ¿Qué es la dimensión neural? Danos una descripción de qué quiere decir. Cuando uno eso. analiza la intervención, la evaluación de impacto de una intervención, generalmente utiliza medidas de comportamiento. Esto lo viene haciendo la educación y la psicología del desarrollo desde hace varias décadas y con mucho éxito. El tema es que es tan complejo el desarrollo cognitivo y es tan complejo el fenómeno de las condiciones de vida, por ejemplo, en situación de pobreza, que esto implica que hay expresiones de los fenómenos producto de la deprivación, por ejemplo, material o simbólica o nutricional, específicamente, que puede expresarse en un nivel y no en otro. Entonces, por ejemplo, uno podría llegar a ver que hay un impacto, una intervención a nivel neural, pero no a nivel conductual, que es lo que acabamos de ver. Estamos viendo que hay algo que movilizamos que no se ve directamente. Y eso nos da tiempo. ¿Sinapsis son células conectándose de otra manera? ¿Eso es lo neural? Lo neural es cualquier fenómeno que involucre componentes y conexiones del sistema nervioso. Bien. Y el sistema nervioso no es solo lo que está dentro del cráneo y la médula, sino todo lo periférico que irriga los órganos y los músculos. Y de hecho en pobreza eso es muy importante porque la regulación del estrés involucra a muchos órganos y afecta la salud inmunológica y la salud cardiovascular. Y la investigación que ustedes desarrollaron, el gran logro es haber demostrado cambios neurales. Sumamos evidencia a la de otros 2 grupos de Estados Unidos en la que verificamos que una intervención cognitiva a través de juegos de computadora genera un cambio a nivel neural, por un lado. Lo novedoso y lo primero que se hace en este estudio es utilizar una metodología de electrofisiología que mide la actividad eléctrica neuronal en la escuela utilizando una metodología que es comercial, que es una vincha de 14 electrodos. Es decir, estamos ampliando, estamos saliendo del laboratorio tratando de verificar efectos de intervenciones en un contexto más ecológico. Sebastián, hay 2 cuestiones que me parecen muy interesantes. Por un lado, esta idea del efecto cuna, la sociología de la educación lo planteó siempre como una especie de determinismo que era muy difícil torcer a partir de atravesar el sistema educativo. De alguna manera, uno podría decir que este experimento deja abierta la puerta a la posibilidad de que instrumentos pedagógicos, intervenciones pedagógicas que aprovechen, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos muy específicos pensados para desarrollar ciertas áreas del cerebro, pueden tener buenos resultados para eliminar ese destino de condena. Excelente pregunta. Yo creo que el destino de condena hay que eliminarlo del discurso. Porque no solamente un juego de computadora lo puede hacer, sino que lo puede hacer un maestro con un diseño curricular explorado, explorado en esa manera. No hay recetas, cada contexto cultural, cada aula implica un contexto cultural diferente y lo que requiere este tipo de estudios lo que muestran es que es posible generar modificaciones, pero que hay que estudiarlas y hay que evaluarlas. Ahora, no es que estamos promoviendo el videojuego. Es un vehículo. Me aprovecho de esto para responder tu pregunta. No creo que vos lo implicaras. El tema es que hay distintas vías para poder hacer modificaciones. La neural lo que nos da en un contexto experimental es otra dimensión de un prisma de complejidad. Entonces nos da tiempo para ver que hay fenómenos que pueden ocurrir antes que los veamos en una conducta. Y eso en investigación es muy importante, nos permite ampliar la perspectiva para ver mecanismos, por qué ocurre, para explorar cosas antes de que aparezcan. Y además me parece, Sebastián, la siguiente cuestión que te quería plantear es, hoy la idea es que la inclusión no alcanza, o sea, que los chicos estén en el aula no alcanza. No, por supuesto. La idea es que tiene que haber un aprendizaje y una enseñanza muy personalizada a la medida de las necesidades de cada alumno y de cada estudiante.
Este experimento también permite ver que cuando se da en la tecla, digamos, cuando el objetivo se cumple de que una herramienta, en este caso un videojuego, pero como vos decís puede ser una clase bien planteada por un maestro, se logra producir no solo aprendizaje, sino un cambio neural. Sí, ¿no? Potencialmente es posible. Claro. El experimento con 69 chicos y niveles de probabilidad no me permite hacer una afirmación, vos lo sabés muy bien, Sí, sí. no permite hacer, pero quiero poder expresarlo bien al público. Sí. No permite hacer ese tipo de afirmaciones, pero la hipótesis que está detrás de tu Claro. pregunta es correcta. Claro. Sí, es posible plantearse la hipótesis de que se puede transformar el aprendizaje, el desarrollo cognitivo a través de diferentes intervenciones, aún viviendo en una condición de privación material o simbólica. Y hay dos cuestiones más que me parece que se desprenden, a ver si estás de acuerdo, si refrendás o corregís esto. Ya en relación a la inclusión de TICs, de tecnología de la comunicación y la información en las aulas, durante muchas décadas hubo mucha frustración porque no lograron torcer el rumbo de los aprendizajes de los estudiantes. En este caso hay una herramienta desarrollada que logra producir un cambio. No digo que todavía le falta la comprobación a escala, como esta aclaración Claro, que haces, exacto. pero es interesante que en 69 estudiantes funcionó algo. En un grupo de ellos. En un grupo de ellos, el grupo sobre el que se aplicó la En un grupo prueba. del grupo de intervención, Claro, porque claro, es probabilístico. Claro. Es decir, habría, como muy bien decís, Sí. creo que hay dos cosas para responder a tu pregunta. Una es, sí, hay que replicar. Es muy importante replicar. Sí. Porque la idea de que un experimento se convierta en política pública es errónea. Y más desde la neurociencia, que tiene una distancia enorme a la actividad del aula. Sí. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Eso implica, por lo tanto, que en la situación que vos decís se puede aplicar, habrá que explorarlo. Lo hemos intentado, por supuesto, en distintos estudios. Hemos publicado, vos lo sabés muy bien porque lo has tomado en el pasado, el estudio de Mate Marote, que utilizó metodologías parecidas y vemos cambios. Y eran cambios específicos dentro de un subgrupo de chicos de nuevo. Tomemos como ejemplo el Ceibal. El plan Ceibal en Uruguay tiene universalizada la disponibilidad de máquinas para todos los chicos, desde jardín de infantes hasta el final del secundario, y ahora también los abuelos, los jubilados. Lo cual genera un banco de pruebas enorme. Ese es el tipo de lugares en donde uno podría implementar distintos tipos de software, del desarrollo de software, para ver qué aspectos, a qué tipos de poblaciones esto podría beneficiar. Pero nos queda un camino enorme por recorrer en ese sentido, y en lo que respecta a educación no lo vamos a poder recorrer adecuadamente hasta tanto y en cuanto los neurocientíficos y los psicólogos nos arremanguemos las mangas de las camisas y podamos entender la complejidad de lo que implica el aula, y por supuesto, junto con los educadores, entender la complejidad de lo que es una política pública. Y Sebastián, la última cuestión que me parece que surge de esta investigación que ustedes están haciendo es que las clases medias son las que llevan la voz cantante a la opinión pública para instalar el tema de la educación. Un experimento como este no solo abre las posibilidades para los chicos que están en la pobreza, sino para todos. Es decir, los chicos de las clases medias también podrían estar aprendiendo mejor si hubiera una herramienta que activara lo necesario en cada caso, ¿no? Por supuesto, sí. Digamos que si bien nosotros nos especializamos en estudiar a los chicos que viven en condiciones de pobreza, que en nuestro país es la mitad de los chicos, por supuesto que uno tiene que hacerse las mismas preguntas independientemente de la clase social, claro que sí. Muchísimas gracias, Sebastián, súper interesante. Muy amable. Vamos ahora con Juan Pablo Zanotto, detalles del tránsito y otros datos. Claro que